Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntele también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, que se lleve también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo? Yo en cambio digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, manda lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hemos llegado a este domingo séptimo del tiempo ordinario y prácticamente nos encontramos en la antesala de los días de la preparación a la Pascua, es decir, a la Cuaresma, que si Dios lo permite comenzará el próximo miércoles, con la imposición de cenizas. Hoy los textos de la Sagrada Escritura nos hablan de los más altos ideales. Dios es amor. Y se desprende desde el Antiguo Testamento este ser de Dios. Hoy en la primera lectura, tomada del libro de Levítico, se nos ha recordado la vocación a la que Dios nos ha llamado a todos, la de ser santos. Y ya se decía en el Antiguo Testamento, y lo acaba de recordar esta lectura breve del capítulo 19 de Levítico, sean santos porque yo soy santo, y no odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Definitivamente que ya esta norma veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, sobrepasa nuestra inclinación al mal. Esta herida que sangra en el corazón, sobre todo cuando se nos ha hecho tanto daño, cuando se nos ha perjudicado. Yo creo que todos los que somos cristianos queremos ser buenos, queremos ser santos. Si no existiera este anhelo en nuestro corazón, en nuestro ser, entonces realmente no somos de Cristo. Hemos repetido en el Salmo de este domingo, el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso. Y en el Evangelio de hoy, el Señor habla sobre ese amor parejo que tiene Dios Padre a todos, a buenos y malos, a justos e injustos. Pues bien, si ustedes y yo queremos ser santos, tenemos que ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Hemos llegado en este séptimo domingo del tiempo ordinario al culmen de la enseñanza del Sermón de la Montaña. Y Jesús comienza la enseñanza hoy refiriendo a la famosa ley del talión, esa ley que regulaba aquellos deseos de lo que se llama hasta hoy desacertadamente la dulce venganza. Antiguamente se decía que si alguien te había sacado un ojo, tú puedes ir y le puedes sacar el otro en venganza, y así se hace justicia.
Por eso el Señor dijo que se ha oído decir, que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, y vean ustedes la autoridad divina con la que Jesús, ya como lo hemos escuchado en los domingos pasados, hace 8 días hablaba el Señor sobre el cumplimiento de algunos mandamientos y la interpretación correcta que se debe tener de ellos desde la vista y la perspectiva del amor. Pero yo los digo, no hagan resistencia al hombre malvado. Casi siempre ustedes y yo estamos queriendo incitar para que se haga justicia en este mundo contra aquellos que nos han hecho tanto daño. Y verdaderamente, hermanos, que tenemos que tener claro que amar a los enemigos y que hacerle el bien a ellos no significa que vamos a estar de acuerdo con todo el mal que esa persona puede hacer. Pero sí, siempre será necesaria la justicia. Lo que trata aquí es que no debemos jamás de llegar al odio y mucho menos a los deseos de la venganza, porque dejemos a Dios, que es el Señor que sabe dar a cada quien lo suyo. La generosidad, la misericordia, el bien, no solamente se debe de practicar con los que me son de mi agrado, con los que son de mi partido, con los que son de mi religión, con los que son aquellos que son coherentes con mis ideales y con mis intereses. Definitivamente, como ya lo decíamos el domingo pasado, Cristo no vino a abolir la ley ni los profetas. Ya se hablaba del amor al prójimo, pero ahora nos viene a decir cómo tenemos que amar a ese prójimo y hasta qué extremos debemos de llegar. Llegar a la plenitud del cumplimiento de la ley. Él ya nos explica, y lo viene haciendo desde los domingos anteriores, cuál es la sincera y real motivación que debemos tener al practicar los mandamientos, es decir, la ley. Y que ese espíritu de la ley tiene que ser únicamente el amor. Y no el amor a solo aquellas personas que son de mi agrado, a aquellos que me desean bien. Tenemos que incluir en un amor auténtico hasta aquellas personas que sabemos que nos odian y nos aborrecen. Hoy Jesús habla que no debemos tomar venganza por nuestras manos. En el antiguo Israel, con aquella ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la venganza era permitida para hacer justicia, entre comillas, justicia humana ante el mal sufrido por un prójimo. Ya en el Antiguo Testamento se nos decía que tenemos que amar al prójimo y amarlo como nos amamos a sí mismos. Esto ya de por sí es, me atrevo yo a decir, demasiado difícil de cumplir. Pero Jesús llega a los extremos. Cuando yo leo este evangelio digo, definitivamente, Señor, que esta actitud que tú nos llamas a practicar va a ser siempre catalogada como que somos locos, como que no estamos cuerdos. Porque ¿quién es capaz de presentar la mejilla derecha si te han golpeado la izquierda? Solamente tú, que lo hiciste con el ejemplo en el momento en que fuiste apresado, cuando aquellos sayones te golpeaban, te escupían, te azotaban, cuando te crucificaban y te colgaban en el madero de la cruz. Solo tú, Señor, desde ese tormento espantoso, indecible, abres tus labios para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es posible que nosotros podamos llegar también a imitar a Cristo, Maestro y Señor, a estos extremos y a esta locura del amor, solamente pidiéndoselo de todo corazón y teniendo la fuerza que viene de lo alto, su Espíritu Santo, podremos llegar también
a realizar esos actos de caridad perfecta y que nos conducen a los senderos de la auténtica santidad. Me viene a la memoria aquel momento en que José María Kolbe, aquel apóstol de la Inmaculada, como tantos incontables mártires, eran asesinados. Y cuando le iban a poner aquella inyección letal para matarlo, pidió que se la pusieran en el brazo izquierdo. Y cuando preguntó la razón, contestó: porque mientras me estás tú haciendo esto, quiero yo bendecirte con mi mano derecha porque te amo. Estas son las acciones que dejan al mundo perplejo ante actitudes que solamente los que tenemos a Cristo, si es que de verdad lo tenemos, podemos llegar a realizar. El amor al enemigo, el perdón al que nos hace daño. Esta es la santidad que nosotros debemos alcanzar. Cristo es el justo, el inocente, que sigue siendo sacrificado y masacrado en la cruz, en aquellas almas injustamente maltratadas, en aquellos hermanos perseguidos, encarcelados injustamente, en aquellos que siendo masacrados, repito, y siendo asesinados, siendo personas buenas, van sembrando semillas que darán frutos incontables de verdaderos cristianos que nos interpelan con su acción y con su vida a la auténtica santidad. Yo creo que mentiría si yo no digo que he sentido ese arañazo en mi corazón de pasarle la cuenta a una persona que me ha hecho daño. A veces estamos al acecho y estamos espiando para que cuando la persona que nos la debe, porque así llegamos a decir, en cuanto patine, en cuanto resbale, inmediatamente le caemos a palos. ¡Qué decepción y qué dolor cuando somos testigos de acciones tan viles y cobardes, de personas que están espiando, conspirando y pensando el momento oportuno, esperándolo, para jalarnos la alfombra donde estamos en pie y dejarnos caer en un abismo donde ellos, por ser malvados, y ojalá ustedes y yo no seamos de esta clase de calaña, ríen a carcajadas ante el sufrimiento y el dolor ajeno. Aunque bien es cierto que la venganza es un impulso que todos sentimos, y como ya dije, a veces la llamamos la dulce venganza, yo creo que si somos de Cristo, tenemos que pedirle a Él todos los días que erradique, que arranque esos deseos insanos que nos alejan de la perfección y de la santidad. Jesús lo viene a cambiar todo. Y si no lo hemos entendido, empecemos a pedirle su gracia para que podamos entenderle, comprenderle. Jesús llega al extremo, a la locura de decir que debemos perdonar al enemigo. Y no solamente quedarnos en el perdón, sino que llegarlo a amar y devolverle al que nos ha hecho tanto daño y nos ha perjudicado, devolverle el con bien, con favores, demostrándole que a pesar de su veneno, de su maldad, uno lo sigue amando. Esta es la ley del amor y del perdón. Este es el extremo al que el Señor con su vida misma nos da testimonio cuando, como digo, en el árbol de la cruz, no solamente nos perdona, sino que llega también a excusarnos ante su Padre cuando dice: no saben lo que hacen. Esta es la ley del amor y del perdón. Es la ley de amor al enemigo, que humanamente nadie lo podrá practicar si no tiene la gracia que viene de lo alto.
Ya los judíos en el Antiguo Testamento tenían este precepto del amor, porque es el mismo Dios. Ese Dios que decía, ama a tu prójimo, ámalo como te amas a ti mismo. Pero ¿quién era el prójimo? Aquellos que piensan como yo pienso, aquellos que eran de mi misma religión, de mi misma raza, de mi misma nación, aquellos que trabajan en los mismos intereses, aquellos que me producen para mi conveniencia. Todos los extranjeros, en cambio, y si aquellos extranjeros eran dominadores del pueblo, eran enemigos. Y de allí que se concluía que se debía amar al prójimo y odiar al enemigo. Quiero una vez más detenerme en esa autoridad divina del Maestro Jesucristo. Ningún profeta, ningún patriarca, ninguno del Antiguo Testamento, por mucha gran responsabilidad, notoriedad, cargo que tuviera, se había atrevido a decir, han oído que se dijo, pero yo ahora les digo. Solamente el hombre Dios Jesucristo, que es el autor de la ley y el que la interpreta con perfección y da plenitud, llega a decir, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y a los que los perjudican. Señor, seamos conscientes, lo que tú me pides humanamente no te lo puedo cumplir. Pero mirando la vida de los santos, la vida de aquellos tus discípulos que han sido perseguidos, empezando por los apóstoles, la vida de los mártires incontables que han llegado al suplicio, a la atrocidad de muertes violentas por ti y que han muerto pidiendo perdón por sus verdugos. Solo así podremos nosotros también ser parte de ese grupo que también tú por amor nos incluyes para ser perfectos y para ser santos. Repito, hermanos, ¿tenemos que amar al enemigo? Sí. ¿Rezamos por él? Si no lo hacemos, empecemos a hacerlo, porque este sería el comienzo correcto para que la gracia nos venga y nos auxilie para luego practicar esas buenas obras en el que nos ha hecho tanto daño. Si te cuesta rezar por el que te ha perjudicado, yo te voy a dar un consejo que a mí personalmente me ha funcionado mucho. Le pongo las quejas a la Virgen, porque ella es madre de aquel que piensa diferente de como pienso yo, porque ella es madre de aquel que también ella quiere salvar y quiere corregir. Pongamos en las manos de la Virgen Purísima a los que nos han hecho tanto daño. Ella, con sus ruegos poderosos, hará posible que se cambie lo que humanamente parece imposible. Porque el corazón del hombre es lo más difícil y lo más insospechado y lo que más cuesta cambiar. Pero los ruegos de la madre, porque lo hace por un hijo que anda en malos pasos, lo puede alcanzar. Y una vez que empecemos a rezar por estas personas que no piensan como yo, que sé que nos tratan mal, por la razón que sea, porque nos ven como competencia, porque nos ven con desprecio, porque nos ven con envidia, porque nos ven porque aplican saña, lo que sea. Pongamos en manos de María esta intención de querer ser santos y buenos. Y lo demás, tengamos por certeza que el Señor nos lo concederá. El Señor hace salir el sol y manda la lluvia sobre justos e injustos. Hermanos, Dios tarda, pero no olvida. No es que sea un Dios de venganza, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Dejémosle a Él las cosas, porque Él no se equivoca, porque Él
todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y si ustedes y yo somos de los que queremos tomar la venganza por nuestras manos, sepamos que si lo hacemos, incurrimos en pecado mortal. Y nunca lo que ustedes y yo podamos hacer contra la persona que nos ha hecho tanto daño será igual de lo que el Señor hará en su justicia y en su momento. No amarremos las manos a Dios en su justicia. Que sea Él el que actúe, porque Él lo hace con amor, pero también con perfección. Amén.